Si hay mejores opciones, ¿por qué no las usamos? ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu teclado dice QWERTY y no otra cosa más rápida? ¿Por qué Windows dominó décadas? ¿Por qué sigues enchufando con adaptadores distintos cuando tienes que viajar? No siempre ganan las mejores ideas. Muchas veces ganan las que llegaron primero, crearon hábitos, costos hundidos y redes. Y así ya no las podemos soltar. Hoy vamos a entender qué es el path dependence. ¿Cómo es que esas decisiones del pasado encadenan el presente y moldean el futuro desde teclados hasta instituciones públicas? Vamos a hablar de un concepto muy importante que es el path dependence. La teoría de los patrones de dependencia nos dicen que la historia importa. Una vez que un sistema toma una ruta, cambian los costos y beneficios de moverse a otra. Entonces hay mecanismos típicos que podemos identificar, por ejemplo los rendimientos crecientes. Es una teoría de Brian Arthur, el que nos dice que cada nuevo usuario hace más valiosa esa misma ruta porque genera redes, genera ecosistemas. Otra cosa serían los costos de cambio, ¿no? Aprender de nuevo, migrar datos, comprar adaptadores. Otro sería las expectativas adaptativas. Uso esto porque todos lo usarán mañana. Y los efectos de coordinación. Si todos conducen por la derecha, no conviene que tú cambies. En política pública pasa lo mismo. Una regla instalada hace 40 años también va a definir cómo es que van a operar miles de oficinas el día de hoy. ¿Conoces la famosa historia del teclado QWERTY? Miren, Paul David mostró cómo el teclado QWERTY se estabilizó por diferentes razones históricas y de coordinación y no por ser el mecanismo más óptimo para la escritura. En los inicios de las máquinas de escribir, ese famoso QWERTY ayudaba a reducir atascos mecánicos y se volvió el estándar de entrenamiento. Una vez que las academias mecanográficas y fabricantes adoptaran este modelo QWERTY, cambiar implicaba reaprender, reimprimir manuales, rehacer habilidades. Y aunque existían layouts alternativos como el sistema Dvorak, con argumentos de eficiencia, la red QWERTY, usuarios entrenados, cursos, manuales, software, atajos, pues va a bloquear el camino para la introducción de cualquier otra posible mejora. Entonces aquí la moraleja es que la primera victoria crea una senda y esa senda se autorrefuerza cuando se convierte en un ciclo constante. Muy similar a lo que decía este concepto de autopoiesis de Luhmann. Bueno, cambiar de QWERTY a Dvorak, ese otro sistema, sería como aprender a cepillarte los dientes con la otra mano a 120 palabras por minuto. Ahora vamos a hablar del neoinstitucionalismo. Este rollo del neoinstitucionalismo nos explica por qué las instituciones, es decir, reglas, normas, significados, organizaciones, perduran. Richard Scott habla de 3 pilares. Primero, regulativo, que serían las leyes, sanciones, procedimientos, que te dicen qué se debe hacer. Segundo, normativo, valores, roles profesionales, lo debido éticamente. Tercero, que sería lo cultural cognitivo, lo que damos por sentado. Así es como siempre lo hemos hecho. Cuando los 3 pilares alinean una práctica como el uso del QWERTY o un formato burocrático, entonces el cambio se vuelve algo muy caro y muy lento. Hay otro autor del cual siempre hablo que es Douglas North. Él dice que las instituciones reducen incertidumbre y por eso es que la gente prefiere un estándar imperfecto a una gran idea que rompa la coordinación. Ese principio ya lo había visto Edward Bernays al hablar de la opinión pública, donde dice que en la realidad la gente no le gusta que haya tantas opciones políticas. Por eso es que el sistema norteamericano siempre va a tener al Partido Republicano y al Demócrata, no más, porque a la gente no le gusta tomar decisiones.
Otro autor, Paul Pearson, que habla sobre política comparada, nos dice que en lo público las pequeñas decisiones iniciales crean trayectorias. Luego, cada vuelta de tuerca hace más costoso revertir ese proceso. A eso es a lo que vamos a llamar entonces un patrón de dependencia. Ahora toca darte unos ejemplos de bolsillo donde el pasado nos ata hoy. Las personas de las generaciones menores a los años 90 recordarán la batalla entre los sistemas VHS contra Betamax. Calidad versus el efecto red y catálogo. Ganó VHS y se congeló ahí por muchos años. Si hablamos de ecosistemas móviles, te quedas en un sistema porque ahí está tu nube, tus apps, tus chats. Entonces, si ya decidiste por un sistema Android, posiblemente verás complicado migrar tu vida a un sistema iOS y viceversa. Ahora, ¿qué pasa cuando viajas a otro país? Te enfrentas a los problemas de los enchufes, los voltajes, porque hay estándares nacionales distintos. La realidad es que necesitaremos adaptadores de corriente, yo creo que de por vida. Una vez me acuerdo que casi me atropellaban en Inglaterra, porque allí el tráfico es por la izquierda. Entonces un cambio masivo implicaría reeducar a toda la población y hacer toda una nueva señalética. Un último ejemplo podrían ser los trámites públicos. Un formulario mal diseñado puede llegar a sobrevivir décadas posteriores porque a lo mejor está en un software heredado, en una capacitación que recibieron o incluso el miedo a meter la pata en el sistema. Entonces, todo esto se convierte en una especie de candados en una rutina y eso, el cambiarlo, pues va a generar muchos costos en cuanto al tiempo y entonces ahí es donde el sistema prefiere ya mejor no moverse. Si esto te sirve para destripar por qué no cambian las cosas, suscríbete y déjame tu ejemplo favorito de un patrón de dependencia. Ahora, ¿se puede cambiar la ruta? Sí, pero no con discursos, sino con un diseño de transición. Por ejemplo, detectando cuáles serían los puntos critical o critical junctures. Es verdad que las crisis o reformas grandes permiten replantear estándares. Un ejemplo sería que si el Sistema Nacional de Identificaciones llegara a colapsar, entonces se podrían introducir cambios como migrar a una firma digital a nivel nacional, cosa que antes no se podría hacer porque veníamos hablando de una tecnología o un formato distinto. Otra estrategia sería el layering, que serían las capas sobre capas. Ahí no destruyes lo viejo, sino que añades módulos nuevos que conviven hasta que la mayoría migra, ¿no? Entonces ahí son los programas piloto, los sandboxes. Otro método sería la conversión. Reusas reglas existentes para nuevos fines. El formato viejo sirve, pero ahora alimenta un sistema digital. Esto se puso de moda con los convertidores justamente para hacer que las televisiones antiguas funcionaran de forma digital para que tú le pudieras poner a tu televisor viejo un sistemita con el cual ahora ya podías ver tus apps favoritas de streaming, por ejemplo. Otra cosa que hay que entender, por ejemplo, serían los incentivos y los costos. Se subsidia el aprendizaje, se ofrece compatibilidad, convertidores, doble teclado y bueno, se va pagando lo viejo de una forma con una fecha clara. Esto nos recuerda lo que sucedió con el famoso problema del Y2K en el año 2000, en el cual pues se decía que ya las máquinas iban a colapsar, pero no es cierto. Lo único que implicó fue que se migrara la información a sistemas que literal pudieran tener 4 dígitos y fin del problema, una conversión y listo. Otra cosa sería, por ejemplo, la revisión de reglas y significados. Ahí es donde cambia un pilar regulatorio, una norma, la formación profesional, el grado también cultural cognitivo, que sería la narrativa y las métricas. Si no mueves los tres, entonces lo más probable es que regresemos al patrón de dependencia anterior. Te voy a dar mis conclusiones sobre los patrones de dependencia. Primero, la historia pesa, ¿no? Esto del path dependence explica por qué
estándares y burocracias se quedan, aunque haya alternativas mejores. Segundo, las redes ganan a la excelencia aislada. Lo que coordina a muchos usuarios, proveedores, normas, se impone a la solución que a lo mejor es muy elegante, pero es solitaria. Y tercero, cambiar exige transición diseñada, compatibilidad, incentivos, fechas de apagado, y no basta entonces solamente con anunciar una reforma, sino cómo la vas a poner en práctica. Soy Gus Pérez, esta es La Máquina del Estado.